buenas noches. Pues me dice José Ignacio, ¿hoy vienes sin papeles? ¿Esto es un peligro? Pues sí, porque hoy voy a dar mi opinión. En Opinamos voy a dar mi opinión. Como todos ustedes entenderán, pones pues la televisión por la mañana, por la tarde, por la noche, estos ratitos sueltos que tienen, veas un programa en la Nacional de Debate, veas un programa de lo que veas, parece que estás viendo Gran Hermano en política. El hemiciclo, a mi opinión, ya les digo que esto es una opinión personal compartida por más gente, es una vergüenza. Y digo por qué Gran Hermano, porque en el hemiciclo, con la de problemas importantes que tenemos en España, en Aragón y en el mundo, vamos a quedarnos aquí más cerquita, en Aragón en concreto, pues el ver a lo que se están dedicando, o por lo menos eso es lo que más cogen las cámaras, entiendo que otras cosas harán, pero realmente hablar del señor Sánchez y su señora, Ayuso y su novio, la verdad que, vuelvo a repetir, con la de problemas importantes que hay, entre ellos aprobar unos presupuestos, si realmente, mi opinión es que si realmente hay que dedicarle en un congreso o en un hemiciclo tanto tiempo a estos asuntos, también al de Ábalos y varios, pues lo que deberían de hacer estos señores, pero todos sin excepción, es hasta que esto se pasara, irse a su casa y dejar trabajar al resto, más que nada para intentar tener unos presupuestos generales, esos presupuestos que nos van a afectar a Aragón como comunidad, porque decimos, no, es que si se aprueba el presupuesto, el tema vasco y el tema catalán no nos va a influir. Pues yo les voy a dar un ejemplo. El 10% de las ayudas de sequía, es decir, un 10% solamente de las ayudas de sequía comparativamente con Cataluña han llegado a Aragón. ¿Nos afecta o no nos afecta este cupo o esta cosa, como la queramos llamar, porque ya se la llama de tantos nombres que al final es que nos mareamos un poquito? En fin, yo dicho esto, hablando de trenes, hablando de, no sé, de todas estas cosas que no queremos hablar pero que hay que comentar, pues me gustaría que me dijeran en qué situación estamos en Aragón, porque sé que cada uno de los representantes que aquí tenemos en sus partidos han hecho una serie de aportaciones para estos presupuestos generales que, hombre, necesitamos que nos lleguen de alguna manera. Así que, sin más dilación, ya he dado mi opinión. Efectivamente, José Ignacio, un poco de susto, porque me voy de una cosa a la otra y de la otra a la una, pero es que son temas que yo creo que nos preocupan a todos y que son importantes. Y como he nombrado a Ayuso, voy a presentar a Julio, os voy a presentar a los cuatro, aunque ya os conocen, y empezaremos por ti y seguiremos por Miguel, porque también, pues tema señor Sánchez y señora, pues hombre, no entraremos a detalles, que ya los conocemos por activa y por pasiva, pero bueno, esto se tiene que acabar ya, ¿no? Y no sé, en fin. Julio, buenas noches. Julio Calvo, de Vox, ¿cómo estamos? Pues muy bien. También espantado de todas las cosas que estamos viendo, porque la verdad es que el escándalo de un día tapa el del día anterior y así sucesivamente vamos. No lo sé, yo creo que este gobierno está en una huida hacia adelante y cada vez las va haciendo más gordas. Lo último que he oído en la radio yendo a mi casa es lo de el Consejo de Administración de Radio Televisión Española, que lo han cambiado por decreto, han cambiado las normas para elegir los miembros del Consejo por decreto. Y bueno, parece que van en este progreso de ir invadiendo poco a poco todas las instituciones del Estado, y esta es una de las pocas ya que quedan. A lo mejor estos temas personales están haciendo una cortina de humo para que de verdad no pensemos en lo importante. José Ignacio Senao, buenas noches. Muy buenas noches. Pepe. Yo decía lo de los papeles porque es cuando más peligro tiene la moderadora. Es que ya me he lanzado. Me he lanzado. Así que podemos esperar de todo. Aquí estamos preparados. No, ya os he dado los temas y luego ya... Y bueno, yo curado de espanto. Ya estoy curado de espanto ya de lo que pasa y de lo que pasará, porque hay que estar preparado para lo que pase, ¿no? Es que entendéis cuando digo lo mismo la señora Ayuso, que el presidente, que... bueno, es que a lo mejor es que lo que tienen que hacer es de verdad descansar un poquito todos hasta que esto se aclare, ¿no? Y dejar trabajar a los demás. No sé, porque... Cogerse otros 5 días de reflexión. No sé lo que tendrán que hacer, pero Joaquín Bernal, de Chunta, buenas noches. Pues muy buenas noches, muy agradecido de volver aquí a la 7 Televisión.
y suscribo prácticamente el 100% de esa línea editorial que nos has dado en el comienzo del programa, y sinceramente yo no tengo que... Tú la que mandas eres tú en este plato, en este programa, pero sí que te animo a que lo sigas haciendo porque lo has hecho muy bien. Suscribo prácticamente el 100% de lo que has dicho y creo que es un buen inicio para este programa de debate. Bueno, pues es que ya vamos calentando motores. Miguel Serrano, buenas noches, PSOE. El día de los sin papeles, con los problemas que estamos teniendo en este país, lo que has comentado, el ambiente parlamentario, el ambiente político que se enrarece. Hay que ver un poco a quién gana en este ambiente enrarecido, qué está ocurriendo, por qué no nos podemos poner a hablar de las cosas importantes. Como la vivienda, por ejemplo. La vivienda. Y yo creo que en esta mesa, que siempre hemos acabado teniendo un diálogo muy constructivo y muy razonable y muy dialogante, si se pudiera dar traslado de este buen feeling que tenemos en esta mesa al resto de debates políticos, pues sería algo a desear. Es que además realmente yo creo que siempre hemos dicho que Aragón ha sido como un remanso de paz. Bueno, Julio dice que aquí también tenéis lo vuestro, ¿verdad? Normal, al final es política. También es salseo, tiene que haberlo, sino de que no podríamos tener estos programas, ¿no?, para contar aquí las cosas, pero realmente el espectáculo, y digo espectáculo porque es que yo lo defino como Gran Hermano, a mí me gustaría cómo nos está afectando todo esto después de lo que estamos viendo, vivienda, los infrapisos, bueno, infrapisos por decirles algo, porque realmente son zulos. O sea, la problemática que está viendo Madrid y Barcelona, ya trasladada también a Aragón. Hablamos del tema de Renfe, pues bueno, ahí lo dejo, ¿no? El tema Renfe pues está produciendo también pues muchos problemas para la gente que se tiene que desplazar. Y pues bueno, los presupuestos en Aragón también, porque se están avisando, se están pues realmente diciendo que va a haber inversiones millonarias. Bienvenidas sean a Aragón, sobre todo que sean inversiones que realmente se mantengan en Aragón. Pero claro, para eso también necesitaremos espacios y mano de obra cualificada. José Ignacio, bueno, sí, y seguridad jurídica, sobre todo, que vamos bastante escasos en este asunto, ¿no? Lo de la seguridad jurídica es alarmante porque cualquier inversor que quiera venir a invertir en Aragón o en cualquier otra comunidad autónoma, aparte de que se encuentra con 17 normativas distintas en muchas materias, el problema luego está que en cuanto España tiene que salir respaldando a algún tipo de inversión o de actividad hacia el futuro, es todo muy incierto. Hablabas de parejas y me enunciabas a mí por aquello de Ayuso. Sí, porque os ha tocado a Ayuso y a Miguel y a Pedro Yo, Sánchez. si queréis, puedo hablar de parejas por aquello de los Reyes Católicos, ¿no? Que también era tanto monta tanto, pues, ¿no? Isabel como Fernando, pero realmente la institución más importante de todas es la del Gobierno de España. Yo creo que es la primera que tiene que dar ejemplo, y aunque aquí estamos todos muy pacíficos y todos nos llevamos bien y nos conocemos, yo creo que estamos casi todos seguros que si esto sucediese en un ámbito más reducido, más próximo, y nos pasasen cosas similares, cualquiera de los cuatro que representamos aquí a distintas opciones políticas, pues pondríamos nuestro cargo a disposición y no entraríamos en más discusiones. Hay cosas tan evidentes y tan graves que no han pasado nunca en España, porque se puede hablar de corrupción. Bueno, la corrupción es algo que va con la sociedad, y la política no es distinta de la sociedad. Si la sociedad tiene un porcentaje de un 5% de corruptos, pues en la política final los hay también. Claro. Sino al final es también de aptitudes y de comportamientos. Y yo entiendo que el Gobierno de España en estos momentos, hombre, está atenazado. Tenemos a Ábalos, un supersecretario general del Partido Socialista, el ministro que era la mano derecha de Sánchez, que está imputado ya, su mujer imputada, su hermano imputado, el fiscal general del Estado imputado. Esto, de verdad, no es el y tú más, pero es que si esto trasladámoslo a cualquier... No sé, si la CHA estuviese gobernando ahora en España, con todo esto, supongo que por vergüenza torera dirían, oiga, vamos a convocar elecciones y que decida el pueblo, ¿no? Porque
difícilmente sostenible. Lo mismo digo si nos pasara a nosotros, o pasara con Vox, o pasara en este caso con el Partido Socialista, pero es que el Partido Socialista ya no es el Partido Socialista que yo conocí en el Congreso hace años o en otras instituciones. Yo creo que está bastante difuminado. Ahora es Moncloa, es toda una política monclovita que oscurece, que totalmente atenaza a una política de un partido que yo siempre he considerado que era un partido nacional, un partido que defendía la unidad de España. Pero la unidad de España es que en este momento no se defiende. Y voy a terminar para dar paso a los compañeros, pero voy a hablar porque tú has hablado de vivienda, y esta mañana me queda estupefacto cuando he escuchado en televisión al señor Rufián, que por cierto va con camisa blanca, corbata y bien trajeado, es decir, que lo he visto muy burgués esta mañana, pero siempre muy burgués. Porque, a ver, siempre hemos comentado además con Joaquín, hablamos y dice, los comunistas. No, yo no le tengo miedo a los comunistas, le tengo mucho más miedo a aquellos comunistas que les gusta vivir como burgueses, para más burgueses, a la antigua usanza, cuando había derecho de pernada, ¿no? Y esta mañana este buen chico se ha destapado diciendo que el problema, oiga, ¿y cómo arreglamos el tema de la vivienda? Y ni harto ni perezoso, dice el hombre tan tranquilo, dice, pues que hay que expropiar más, tenemos que expropiar. O sea, el expropiese de Venezuela. Yo digo, habrá que expropiarle a él su casa, porque yo creo que ahora está viviendo bastante bien el hombre, ¿no? Además, de verdad, de verlo antes como iba allí con una cosa, un jerseycito y tal, bastante antiguo. Ahora, esta mañana iba impoluto, iba con una corbata a todo a tono. Digo, este hombre parece que va de primera comunión o a casarse otra vez. Bueno, pues esto es lo que nos ha soltado esta mañana como solución, que hay que expropiar. Claro, ante estas situaciones pues te quedas muy frío, porque así no se construye España, así no vamos a resolver ningún problema. El problema de la vivienda no es del gobierno socialista solo, lo digo ya antes de que le toque a Miguel, es un problema de todos los gobiernos que hemos pasado. Más ha estado el PSOE que el Partido Popular, pero lo cierto es que en los últimos 6 años todo lo que se ha prometido, lo que ha prometido especialmente Sánchez, no se ha hecho nada de nada, o sea, el doble de nada, nada de nada, y estamos como estamos. Entonces hay que edificar, hay que hacer viviendas sociales, hay que proteger al propietario para que los alquileres no sean mucho más caros, porque nadie quiere ni se atreve ya a alquilar, porque un piso, cualquier persona que tiene una ayuda para su pensión, gente que tienen unas pensiones de 1.000 euros, de 1.000 euristas, y que tienen un pisito que con muchos ahorros están sacándole 500 euros más para ayudar a su pensión, pues se ven en el peligro de que meten a alguien allí y los inquiocupas pues le van a provocar que en 2 años como mínimo, con suerte, no pueda disponer de ese piso, y luego además tenga que invertir todo lo que ha podido cobrar en el último año, no 5 o 6 veces más, porque le van a destrozar el piso. Esto yo creo que es fundamental, y no pasa hoy por hoy en ningún país de la Unión Europea, en ninguno. Qué casualidad que en España sí. En España está pasando. Es un poco de Ana Rosa Quintana también. No, es una evidencia. No es una evidencia. Bueno, no lo es. Hay que verlo y hay que ver. Que sucede, claro que sucede. Gente que se queda en la calle porque su piso está ocupado y no lo puede. Creo que estás alarmando a la sociedad. Yo creo que también José Ignacio está tirando un balón para adelante. Hay algunas cosas de las que ha dicho José Ignacio que ahora vamos a tratar. Pero un poco volviendo al tema del ambiente parlamentario y el ambiente general que estamos viviendo en la política española. Yo creo que hay una cierta resistencia por parte de las fuerzas de la derecha en este país de reconocer que Sánchez ganó las elecciones, y llevamos desde el año pasado que ganó las elecciones intentándolo cargar mediante una técnica que es la técnica conocida de crear tramas judiciales, que es verdad que no niego que haya algunos indicios muy claros, pero hay parte de este ruido que se está siendo amplificado. Está siendo amplificado de una manera consciente, porque entienden que es la única forma, como pasó en Portugal, de acabar con el presidente Costas, que al final luego se demostró que no había nada detrás y que había sido una campaña orquestada por algunos de los poderes del Estado, incluso de algunos de los poderes políticos y económicos, para acabar con los gobiernos de la izquierda. Creo que nos haría bien a todos evitar ese tipo de dinámicas, evitar el periodismo de titular, el periodismo de clickbait que busca, mediante la exclusiva, obscena, parcial, meter miedo, hablando de corrupción, hablando de vivienda, hablando de ocupación, en pos de un periodismo que sea sensato, que contraste, que busque, que repose los temas,
que cuando hay que hacer investigación y periodismo de investigación se haga y se descubran las cosas, que hay muy buen periodismo en este país, pero que eviten el y tú más, el buscar el titular, que si ahora un testigo anónimo nos ha dado una información de unas bolsas, qué tal, y que en base a eso, que es un testimonio sin ningún tipo de credibilidad, vayas a un juzgado diciendo que vas a imputar al presidente y que la audiencia te diga, te inadmita esa querella. Es decir, hablemos de los temas importantes, como ha planteado Merche, tema de la vivienda, un tema que es fundamental y como ha dicho José Ignacio, que todos los que hemos tenido responsabilidades de gobierno, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, nos hemos tenido que enfrentar, que es de muy difícil solución, que la ley de vivienda, que alguna vez hemos hablado, bien intencionada, ha tenido algunos efectos que han sido indeseados. Y es verdad que la seguridad jurídica debe ser un valor fundamental a proteger en este sentido, porque necesitamos que aumente la oferta, porque en este momento estamos teniendo un problema claramente de oferta. ¿Y cómo se aumenta la oferta? De muchas maneras, construyendo más vivienda, limitando la especulación, limitando los alquileres turísticos, pero también dando garantías jurídicas, seguridad jurídica, para que aquellas personas que tengan un piso alquilado y, como dice José Ignacio, le impaguen. Es decir, no ocupen, que impaguen, porque eso de que ocupas, bueno, son los impagados de toda la vida que dejan de pagar. Lo que pasa que en este momento, y es verdad que en un contexto que se promulgó durante la pandemia, hay mucha protección para el inquilino que está en una situación de vulnerabilidad. Y las administraciones, la local, la autonómica o la nacional, es verdad que no están siendo capaces de dar soluciones rápidas a esas personas en situaciones de emergencias habitacionales que no pueden pagar esa vivienda, pero tampoco creemos que sea justo dejarles en la calle, sin nada. Pero han de ser las administraciones las que den soluciones a esas problemáticas. Y luego, pues hay iniciativas, al que yo en esta misma tertulia he alabado algunas iniciativas del Gobierno de Aragón en cuanto a promover vivienda asequible, pero tampoco hagamos que con esa vivienda asequible hagamos el negocio para algunos constructores. Miguel, cuando se quiere, el Parlamento saca adelante iniciativas, con la mayoría que tiene. Sí, pero ya, y, por ejemplo, el indulto de los golpistas se sacó adelante con la mayoría que existe. Sí, estoy partidario de y rápidamente el problema de la vivienda no se resuelve. Porque hoy, ¿has visto la comparecencia hoy? Hablar a Julio Vale. y a Joaquín, Sí. y así luego podéis entrar en el debate, que creo que es muy interesante. Sí. Bueno, Julio. yo estos días he oído a la marquesa de Galapagar, a doña Irene Montero, que daba 5 medidas para solucionar el problema de la vivienda. Yo no recuerdo con detalle cuáles eran esas 5 medidas, pero una de ellas era intervenir el mercado, claramente. Y la experiencia demuestra, hay que saber un poco de historia, hay que saber un poco de economía, no mucho, tampoco es cultura general, porque la evidencia y la historia nos demuestra que todos los mercados que se han intervenido han acabado generando más problemas de los que intentaban solucionar. Han generado un mercado negro, economía sumergida, han aumentado los precios, han hecho disminuir la oferta. Ahora mismo tengo aquí en el teléfono, he cogido un gráfico precisamente que habla de esta es la evolución de la obra nueva en España desde 1992. Conclusión, se construye menos que hace 30 años y ahora tenemos 48 millones de habitantes en España. Es decir, pero se está construyendo mucho más caro, pero se construye mucho menos que hace 30 años. Evidentemente ahora, creo que lo decía en algún programa anterior también, la alternativa es que las administraciones públicas se erijan a sí mismas en promotores de viviendas, que ya pasó en un pasado que todos recordamos, se construyeron muchísimas viviendas sociales en España, sí, del orden de varios millones, 4 millones de viviendas hablaban. Bueno, pero ahora mismo con el precio de la construcción, ahora mismo y la situación económica que tenemos y cómo están las administraciones públicas endeudadas, no hay dinero suficiente para que las administraciones puedan por sí solas solucionar este problema. Es verdad que se están construyendo en Zaragoza mismo, se están construyendo bastantes promociones, pero todas ellas, o casi todas, prácticamente son de lujo. Son de lujo, viviendas que superan ampliamente los 250 o 300.000 euros. Pero no estoy hablando además en el centro de Zaragoza, se está construyendo en la periferia y a precios carísimos. En Miralbueno, en Valdefierro, en la Avenida de Cataluña, se está construyendo, pero a unos precios que son inasequibles para la mayor parte de los jóvenes. Y bueno, vuelvo a decir, la ley de vivienda ha generado efectos indeseados, clarísimamente. Además es que no inadvertidos, porque todos los especialistas en el sector, todos los técnicos, especialistas, agentes inmobiliarios, avisaron de lo que iba a suceder.
Está en las hemerotecas, se puede ver. Todos avisaron de lo que iba a suceder y no se les hizo caso, y todo lo que avisaron que iba a suceder ha sucedido. Nos encontramos con, efectivamente, inseguridad jurídica. Yo he conocido casos de inquiocupas, de los propietarios que han sufrido en sus carnes a un inquiocupa, y la situación llega a ser dramática. Llega a ser dramática porque muchos de ellos a lo mejor contaban con ese dinero para subsistir, para redondear sus ingresos, porque lo necesitan, porque son los ahorros de toda una vida que los han invertido para luego tener pues unos ingresos adicionales que les permitan a lo mejor el pasar su jubilación. Bueno, pues se encuentran efectivamente con que no están cobrando el dinero con el que contaban. A lo mejor es un piso que ellos contaban con poder disponer en un futuro para sus hijos. No están cobrando ese dinero, tienen que hacer frente a los gastos que les genera el inquiocupa. Y luego, además, cuando efectivamente consiguen por fin desalojarlo tras un calvario judicial, pues el inquiocupa normalmente les deja el piso destrozado. Es una situación que efectivamente está ocurriendo en España más que en otros países europeos. La verdad es que el otro día lo oía en una tertulia radiofónica que decían qué es lo que está pasando en España para que se ocurran estos problemas con la vivienda, este caos ferroviario, el incremento de las listas. Se generan mafias. De espera en la sanidad. Y había un tertuliano que lo resumió con una palabra: nos estamos argentinizando. Y yo, simplemente, para concluir esto, quiero recordar algo que muchas veces se nos olvida, y es que parece como si todo esto fueran problemas. Oiga, es que Pedro Sánchez lleva ya 6 años gobernando, que ya es un tiempo más que prudencial para que asuma algunas responsabilidades y para que, si efectivamente se encontró con problemas heredados, hubiera hecho lo posible por solucionarlos. Y de momento todos los problemas que heredó Pedro Sánchez no solo no se ha solucionado ninguno, sino que se han empeorado casi todos ellos. Pues Joaquín, tu punto de vista. Por mi parte, muy buenas. Por fin me toca, ya tenía años, me estaba opinando encima. Te ha dado tiempo a escribir, no podía más ya. Bueno, pues empezando un poco por el principio, sí que tengo que decir que vivimos en un Estado social y democrático de derecho, y que hasta donde yo sé hay seguridad jurídica. Y esto lo voy a volver a decir por si acaso no se me ha entendido bien. En España, y por ende en Aragón, hay seguridad jurídica. Yo le pondría unos interrogantes. No, bien, puedes poner todo lo que quieras, Vamos Julio. a hablar y luego ya entráis al debate. Pero sí que es cierto que los mensajes apocalípticos de la derecha y de la extrema derecha en España, la verdad es que nos llevan a un discurso totalmente espeluznante, y en el cual la gente va a tener serias dificultades a la hora de salir a sus calles, porque yo creo que lo que se está haciendo, y se está haciendo además por un discurso del miedo, un miedo que agita muy bien la derecha y la extrema derecha, y por eso también en parte tienen esos resultados electorales que tienen, porque saben agitar no tanto las propuestas de futuro, sino el miedo, que lo agitan estupendamente bien. Gracias a eso, lo que hacen es hacer colapsar a una sociedad entera, que evidentemente no lo conseguirán. Pero en cualquier caso, a todas las personas que nos estén escuchando, hay que decirles que en España hay, señoras y señores, seguridad jurídica. La hay. Y gracias a esa seguridad jurídica, y gracias a que existen las comunidades autónomas, hay empresas como Microsoft o como Piensos Costa que se instalan en nuestros municipios. Es que Piensos Costa y Microsoft se va a instalar en Villamayor porque el Gobierno de Aragón ha hecho un PIGA, un plan integral del Gobierno de Aragón, para que estas multinacionales, estas empresas, se instalen en Aragón. Y ojo, Microsoft no se instala en un sitio en el cual no hay seguridad jurídica, amigos, o sí lo hace Microsoft. No. Microsoft se instala donde sabe positivamente que hay seguridad jurídica. Por lo tanto, el primer mensaje es no engañar, por favor, a la sociedad con tintes puramente electoralistas. Y luego decir que, evidentemente, la corrupción política es nauseabunda. La practique el partido que la practique, y venga de donde venga. Del Partido Popular, del Partido Socialista, de la Asamblea Majorera, de la Chunta, que por cierto no tenemos ningún caso de corrupción, o del Partido Regionalista Cántabro. Me da igual donde se produzca. Y me dan igual también el novio de la Ayuso, la mujer de no sé quién. Es una cuestión que se pone encima de la mesa para tapar, como bien decías tú al principio, en la línea editorial de este Opinamos, otros debates que son más importantes. Y aquí han salido algunos de ellos, y evidentemente tengo que citarlos, por supuesto que sí. El tema de la vivienda es un tema de la vivienda que o este gobierno llamado progresista soluciona, o vamos a tener un gravísimo problema en los próximos años, porque la sociedad se está derechizando. Eso lo sabemos positivamente, y es probable que los siguientes gobiernos sean del señor Feijóo y del Partido Popular. Partido, el Popular, que nos llevó a la mayor crisis inmobiliaria de la historia de España, la crisis del ladrillo del 2008. ¿Va a solucionar el problema de la vivienda un partido que liberalizó el suelo?
al principio del milenio, al principio del siglo? Evidentemente no. Por lo tanto, o se ponen medidas ya o las vamos a pasar canutas. Y esto siento decirlo así de esta manera, pero lo creo positivamente. Y una cosa, el mercado de la vivienda hay que regularlo, por supuesto que sí, pero si hay seguridad jurídica en este país es gracias a que hay regulación normativa. Por lo tanto, la vivienda es un sector que hay que regular, pero para proteger, por supuesto que sí, a las personas que tienen un piso y que complementan su pensión con un pequeño... Por supuesto que sí, pero sobre todo aquellas personas que quieren entrar en un mercado y lo tienen muy, muy, muy difícil. Por último, por mi parte... ¿Eso incluía los fondos buitre? Eso, por mi parte, no incluiría los fondos buitre, por supuesto que no. Pero en cualquier caso, tenemos por delante los presupuestos generales del Estado. Jorge Puello, el diputado de Chunta Aragonesista por Sumar, ya ha dicho que pone encima de la mesa una partida de 87 millones de euros para Aragón, para suplir una bajada drástica de ingresos del Estado en Aragón. Estaría bien saber si el Partido Socialista y, por supuesto, el Partido Popular van a apoyar esa posibilidad y el resto de miembros de la Cámara, y creo que sería muy positivo para Aragón que esa enmienda de 87 millones para Aragón saliese adelante. Bueno, Joaquín habla de millones de euros que no tiene, por supuesto que él no tiene. Pues no. Entonces es fácil hablar, no sé por qué no habéis dicho 1087, porque eso sí que es demagogia, ¿no? Pero en fin, yo creo que vamos a hablar de lo que hablabas en principio y no de la coletilla que has soltado al final para no hacerte propaganda de la demagogia. Hablabas de seguridad jurídica y la seguridad jurídica será según y como se entienda. Hablar de temas importantes o no importantes. Esta mañana he escuchado también a Sumar que para aprobar el límite de gasto y los futuros presupuestos generales del Estado pone dos exigencias. Que se intervengan las rentas de los alquileres, por cierto, medida fantástica. También desde, como los administradores de fincas, APIs, hemos informado perfectamente de que eso sería totalmente lo contrario de lo que hay que hacer. Y otro añadido más es que se rompan las relaciones con Israel, tema muy importante para resolver los problemas económicos de España con el presupuesto, los presupuestos generales del Estado. Te lo digo, Joaquín, porque tú hablas de que no hay que hablar de cosas que no vengan al tema, y a mí me parece que son cosas bastante superfluas. Sí, se puede. No. Yo me refiero a que tú decías que la derecha y la extrema derecha hablaban de cosas, y yo digo que la izquierda o la extrema izquierda a veces pues dice también cosas bastante chungas, ¿no? Bueno, que cosas ajustadas a la realidad. No, pero no, que no ajustadas, pero que yo no hablo de ti, sino estoy poniéndote ejemplos de lo que hace la izquierda en cuanto a hacer unos planteamientos de cara a aprobar unos presupuestos. Aprobar y hablar de cifras, ya digo, hablar de cifras es fácil cuando no tienes la posibilidad de hacerlo. Quien tiene la posibilidad de hacerlo es el Partido Socialista y sus socios. Tú, hombre, algo podrías tener, pero lo que pasa es que no te van a hacer mucho caso en el gobierno de España, no te van a hacer mucho caso. Entre otras cosas, qué pena, porque qué desilusión. Más que de los 87 millones que estarían por ver, esos o los 187 o los 3.000 que yo ahora puedo aquí proponer encima de la mesa, es saber qué va a pasar con el cupo catalán, qué va a pasar con la financiación de todas las comunidades autónomas, cuándo se van a reunir las comunidades autónomas, ¿verdad?, en el Consejo de Política Social y Financiera para modificar el sistema de financiación. Y una vez que esto lo tengamos de verdad, podremos saber con seguridad jurídica, como tú dices, a qué nos vamos a tener. Porque si no tenemos las reglas de juego, aquí estamos supeditados a que un día se levante Koldo y diga aquella comunidad autónoma 87 que me ha dicho Joaquín y 100 más. Que luego el Ábalos desde donde sea diga pues aquella otra 300.000 euros más. Es decir, o 300 millones. Esto no es así. Tenemos que tener unas reglas de juego y una seguridad jurídica que no creo que sea la que una amiga vuestra en la izquierda solidaria, ¿verdad? ¿La marquesa de Galapagar? No, te voy a hablar de la presidenta de Sumar, que esta mañana ha dicho que lo mejor para arreglar el problema de la vivienda sería que todos los alquileres, todos, incluso las rentas históricas, se redujesen en un 40% por decreto ley. Esto es una cosa maravillosa, fantástica, vamos. Es que eso es la seguridad jurídica que plantea la izquierda. Es decir, hoy me interesa, mañana ya veré, y donde digo Diego, y lo que dice la ley hoy, mañana dirá lo contrario. Es un cachondeo total. Esa es la seguridad social.
en la seguridad jurídica, lo digo más que nada más a la izquierda, que es lo que ahora con lo que tiene que estar comulgando el Partido Socialista para mantener Bueno, el yo, José sillón. Ignacio, perdón, Porque si es posible. sí. Yo aquí, evidentemente, no hablo por Yolanda Díaz ni hablo por ningún otro político, hablo por Chunta aragonesista y te puedo decir a ti y al resto. de izquierdas. Sí, aragonesista. Sí, por No, supuesto que sí. digo la presidenta de Sumar. Eso se lo tendrás que preguntar a ella. Yo entiendo que sí por las políticas que practica, aunque con algunas de ellas, evidentemente, no esté ni mucho a favor, por supuesto que sí. En cualquier caso, los 87 millones de euros que comentaba en mi intervención y los que pone encima de la mesa Jorge Puello son los 87 millones de euros que va a dejar de recibir Aragón por aquello de la población ajustada por la cual se calcula las aportaciones del Estado a las comunidades autónomas. Sé que decir esto de golpe y a corrido es muy complicado que nos entiendan allí, Sí, en las sí, casas, es pero complicado, básicamente el Estado va a dejar de ingresarle a la comunidad autónoma 87 millones de euros por unas cuestiones de población ajustada y demás. No. Y eso es lo que No, pide. esto es muy sencillo, Bueno, eso somos es lo que pide. poquitos y desorganizados. Y eso es lo que pide Jorge Puello, que se le devuelva de alguna manera a Aragón. Por lo tanto, no estamos pidiendo más. Pero evidentemente desde Aragón y Jorge Puello lo que no quiere es menos para el pueblo aragonés. Y yo creo que eso, José Ignacio, hasta tú lo podrías yo firmar. no quiero menos. Hasta tú, Lo que quiero es lo mismo. Tú que eres el del Caldero, eres el de los 12 Lo mismo que le den a Cataluña. Por favor. Lo mismo que le den a Cataluña. Más incluso. Quiero para Aragón como mínimo. Claro, yo también, José Curiosamente, Ignacio. esa cifra de 87 millones es lo mismo que denunciaba el director general de presupuestos del gobierno de Aragón ayer en la radio. Pues nos damos la mano, entonces. Sí, fíjate que es del partido, y es del partido... es ¿Será del comunista Partido el Popular. de que lo dijo? No, Del Partido del Partido Popular. Popular. No, que decía que exactamente que había una merma de la recaudación del Estado que se iba a aportar a... ¿Dónde está el maletín? ¿Dónde lo tienes? ¿Dónde está el maletín? Mira, yo sí que querría hacer un par de precisiones muy breves. Cuando hablaba de la seguridad jurídica de Microsoft, Microsoft seguramente puede tener bastante más seguridad jurídica, no me cabe ninguna duda de que la tendrá, mucha más que cualquier vecino que sufra la inquiocupación de su inmueble. Estoy absolutamente convencido de que Microsoft se puede garantizar mucha más seguridad jurídica que cualquiera de los ciudadanos españoles. Y en segundo lugar, yo quiero recordar que el Partido Popular en su momento no liberalizó el suelo. Es verdad, aprobó una ley de liberalización del suelo, cierto. Es así, es verdad, se aprobó. Fue declarada inconstitucional y pasó a ser competencia de las comunidades autónomas. Y luego, sorprendentemente, ninguna comunidad autónoma, o prácticamente ninguna que yo sepa, ni siquiera las gobernadas por el Partido Popular, llegaron a aprobar una ley de vivienda que efectivamente liberalizara el suelo. Y es verdad, el suelo no se ha liberalizado jamás en España. Está sujeto a una cantidad de controles enormes. Y aquí en Zaragoza lo puedes ver. O sea, Zaragoza es una ciudad que tiene un término municipal que tiene una cantidad de suelo tremendo. Tiene suelo disponible tremendo. Sí, pero tiene muchísimo, incluso dentro de lo que es el perímetro del casco, el perímetro del tercer cinturón, o ya no digo si te vas al cuarto. Tenemos una cantidad de solares impresionante. Y lo que no tenemos es suelo urbanizable. Es decir, un bien abundante como es el suelo, y luego tenemos un bien escaso, y luego tenemos un bien escaso como es el suelo urbanizable. Es curioso. Porque tal como digo, no sé. Y luego yo querría recordar una cosa referido a la señora del presidente del gobierno cuando dijo aquello de que vamos a colaborar con la justicia, mi mujer y yo vamos a colaborar con la justicia. Bueno, no han colaborado en absoluto en ningún momento. Dijo el presidente del gobierno que todo lo que se estaba denunciando eran bulos, era mentira, pero no desmintió absolutamente nada. ¿Por qué no lo ha desmentido? Sencillamente porque no se puede, porque todo lo que se ha publicado es cierto y es difícilmente desmentible. ¿Que lo puedes negar? Sí, lo niego. Vale, aporta datos, desmiéntelo. Que iban empresarios a Moncloa, debe ser... No se han podido desmentir. Julio. Y lo que sí que es cierto es que de colaborar con la justicia absolutamente nada, porque ha puesto incluso a la abogacía del Estado, que eso sí que me parece grave, ¿eh? Fíjate, ni siquiera que se hayan querellado contra el juez Peinado. Que las han perdido todas. No, pero que si hubiera sido Begoña Gómez o Pedro Sánchez quienes, a título personal, ellos como personas que se consideran personas físicas que se consideran injustamente investigadas por un juez, le ponen una querella, me hubiera parecido normal, razonable, justo, incluso, o sea, ajustado a derecho. Pero es que ha puesto a la abogacía del Estado. Es que la abogacía del Estado es del Estado. Es del Estado.
y está haciendo un uso fraudulento. Es el problema. Sí, te parece, y eso me parece gravísimo. Eso sí. Son para él. El tema que plantea Julio de por qué el presidente no ha desmentido los hechos, pues porque es una situación muy compleja. Estamos hablando de que el presidente seguramente porque algunos de los hechos que se le imputan son hechos que, a pesar de haber sido, que pueden ser, que haber ocurrido, son hechos que no son constitutivos de delito. Lo que hizo el presidente en su momento, cuando fue citado a declarar por el juez Peinado, fue acogerse al derecho a no declarar contra su mujer. Es una cosa que cualquiera... Eso no significa no colaborar con la justicia. Pero volviendo un poco al tema que habíamos venido hablando anteriormente, del tema de la vivienda y la seguridad jurídica. Yo creo que en este momento en Zaragoza, y hablaba Julio de Zaragoza, tenemos un problema de oferta. En este momento en la ciudad de Zaragoza existen una oferta determinada de pisos y una demanda determinada de pisos. Es muy superior en este momento la demanda de vivienda que la oferta de vivienda. ¿Cómo tenemos que actuar? Pues que hay que actuar de muchas maneras. Hay que actuar por la parte de la seguridad jurídica, que es verdad que existe, que somos un país con garantía jurídica, pero en el sentido de que tenemos que garantizar a la persona que vaya a movilizar su piso que de alguna manera va a percibir las rentas que espera sobre ello. Pero incidiendo en una cuestión, la vivienda no puede ser un bien netamente de un mercado especulativo. Puede servir, como dice Julio, para complementar una renta, como elemento de ahorro, pero aquellas personas que se están haciendo de la vivienda y de alquilar viviendas y de acumular viviendas su modo de vida, creo que tiene que tener ciertas limitaciones, porque no olvidemos que la vivienda es un derecho fundamental. Pero volviendo al tema de la oferta, ¿cómo se aumenta la oferta? Pues históricamente lo que se ha hecho ha sido construir. Decía Julio, estamos construyendo menos que en el año 92. Pues es verdad. Zaragoza, durante una etapa que empieza, curiosamente, con la finalización del ciclo político que estuvo el PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, es decir, el 11, 12, 13, ya cuando gobiernos de Zaragoza en Común y los gobiernos del PP, se construyó muy poca vivienda en Zaragoza. Y la vivienda que se construía y a la cual se le daba licencia era vivienda de lujo. Tenemos aquí Torre Europa, tenemos Torre Forcén en Delicias y algún desarrollo muy puntual. Teníamos el gran depósito de suelo de Zaragoza paralizado, que es Arcosur. Se está rehabilitando, se está reactivando esa actividad. Pero luego hay un papel, y es el papel de la ciudad, del Estado, de la comunidad autónoma como promotor. Yo sí que creo que tenemos que ser promotores. Y es verdad que con los costes de la vivienda no podemos hacer grandes promociones y que hay que recurrir a otras fórmulas. Las fórmulas de colaboración público-privada, las fórmulas concesionales, las fórmulas de trabajo con cooperativas. En España de toda la vida había funcionado muy bien. Pisos de protección oficial, los pisos de protección oficial de cooperativa. Bueno, hoy se anuncia desde el Ministerio de Vivienda, una regulación de mercado, que esas que nos gustan, que es impedir que se vendan pisos que han sido adquiridos bajo la condición de vivienda de protección oficial como vivienda libre. Todos sabemos que hay un mercado, llamémosle irregular, que tú vas a Valdespartera, pisos que tú tienes que ser beneficiario de vivienda de protección oficial, que con un complemento te lo vendo con lo que me costó. Bueno, pero hay unos años, ¿no? Claro, lo que estamos hablando es que esa vivienda, esos requisitos para poderla vender en el mercado libre o traspasarla, sea más estricto, que haya mayores vigilancias. Y luego hay un elemento, y es, si hay poca oferta, lo que no podemos permitir es que la poca oferta de alquiler que hay se destine a cosas como el alquiler turístico, o se destine al alquiler de, ahora que se ha puesto de moda, por habitaciones, o de temporada. Ahora resulta que no te alquilan el piso 12 meses, o 2 años, o 3 años, 11 meses, porque ese mes, y así puedo... Que igual es verdad que es por la seguridad jurídica, porque le da más confianza alquilarlo a través de una aplicación, pero aquí al final hay que recordar que la vivienda es un derecho y al final la gente tiene que vivir en algún lado. Y si no hay vivienda para comprar, como decíais, los sueldos son los que son y los precios de la vivienda en Zaragoza, 250, 300, 350. Tenemos que conseguir una cosa además, que es vivienda asequible, no vivienda a cualquier precio. Y de calidad también, ¿eh? De calidad, aunque es verdad que la calidad, y Julio también lo sabe, encarece mucho cuando estamos hablando de vivienda. Pero tenemos que ser consecuentes en que tenemos un problema que puede ser el problema de mi generación o de las generaciones más jóvenes. Probablemente ahora mismo me preocupa más que otros temas que en esta mesa han salido, que es el tema de la vivienda. Y cuando tú dices vivienda, necesitamos también que esa vivienda... Zaragoza es muy grande, Julio, como tú decías, tenemos mucho suelo, pero no podemos crecer de una manera incontrolada, desordenada. Si ya tenemos un barrio, un desarrollo urbanístico planificado que había seguido todo su procedimiento y está costando mucho completar, que es Arcosur, y nos está costando mucho dotarle... Miguel, ¿te acuerdas de la burbuja inmobiliaria? Sí. Alguien la pinchó, un día salió con un pincho y dijo... Se pinchó por una serie de circunstancias que no vienen de aquí estrictamente.
Y Pues quiero Ignacio. recordar que el Partido Socialista tuvo mucho que ver en todo esto de, bueno, un poco más o menos que va de retro Satanás el tema de la construcción, hay que terminar con la especulación, toda la especulación. Vamos y de al un final extremo a otro, tengo no, la no sensación, es especulación. Fue un poco Europa también la que nos marcó. En Zaragoza, a ver, sí. Tuvo Claro. mucho componente Es decir, político. hay A ver, multifactorial, pero no podemos echar culpa a un pero gobierno. era un O nada. componente especulativo en relación a los préstamos que se habían formalizado, que daban pero el eso ya es el 100%. mercado. Daban el Y luego- 100% y luego para el además- coche, para los No, no, muebles y y para luego- las y luego vacaciones. la vuelta al mundo. Eso. Pero no podemos echar la culpa, en Zaragoza por lo menos, ni a los grandes inversores en viviendas, cadenas de estas extranjeras que inviertan aquí porque no existen. No podemos echar la culpa a las viviendas turísticas porque el porcentaje aquí en Aragón, te digo en Aragón, ya no solo en Empieza a Zaragoza, ser creciente la población pero Zaragoza, tío, no te llega ni al 2%, o sea que es que eso no resuelve el problema. El problema de la vivienda se resuelve, primero, por supuesto, no interviniendo el precio de los alquileres, sino garantizando a estos pequeños propietarios, que son la mayoría, el 95% de propietarios en Aragón y en España de pequeña vivienda, de viviendas que se pueden sacar al mercado de alquiler entre los 500 y los 800 euros, fijaros lo que digo, esto no está protegido y eso hay que protegerlo legalmente. Y eso se puede hacer ipso facto si hay voluntad política, porque hay que ponerse de acuerdo. ¿Dónde? Pues, por Hay supuesto, hijos que alquilan Congreso los de los pisos de los Diputados, padres para complementar normas, el pago de la normas básicas residencia. para las Eso comunidades también hay que autónomas, decirlo. para que también se pueda... Y bueno, Son complementos. habría que estudiar, ver algún tema que pasa con el suelo también, evidentemente, y lo ha dicho Julio, porque hay tanto terreno en Zaragoza y resulta que no es suelo urbano, que ya digo, esto podría abaratar bastante los costes. Y, por supuesto, edificar. Y edificar Se puede hacer un también cambio con de uso, ayudas. ¿no? Con ayudas. Poniéndoos todos de Se acuerdo, están ahora yo edificando. no sé. Bien. Esta mañana yo creo que en España, en el año 2009, se edificaban 55.000 viviendas al año. En el año 2023, 9.000 en toda España. ¿Cómo no va a haber? Claro, y somos más. ¿Cómo no va a haber necesidad? Y luego todo hay que mentalizar también a la gente que, como estas asociaciones que salen por ahí de somos las inquilinas, y no tengo nada contra las inquilinas, pero me gusta igual las inquilinas que los inquilinos, que los inquilines. Todos tienen derecho. Pero no, las inquilinas proponemos que no hay que pagar el alquiler y que vamos a estar sin pagar en las viviendas donde estamos. A todos, Joaquín, nos ha costado, a todos nos ha costado nuestro sacrificio, incluso pagar préstamos a intereses del 15, del 16%. Creo que mis padres se lo Y lo compraron hemos con un tenido que 10%. pagar y nunca se nos ha ocurrido decir que no íbamos a pagar, porque evidentemente las garantías jurídicas tienen que ser para todos. Se podían pedir Y están a veces aplazamientos, lo que Pero fuera, y negociar. el esfuerzo salarial que Claro. requiere adquirir una vivienda ahora o estar de alquiler es Ya, muy bien. superior a cualquier momento de la historia de España Que sí, en los que sí. últimos Bueno. 120 años. Es así. Lo No, que sí parece es que quería vamos poner- otra vez hacia ese abismo, perdona Julio, que ya pasamos en los primeros años de este siglo, ¿no? Que era esa burbuja inmobiliaria que hacíamos referencia aquí, y creo sinceramente que no hemos aprendido nada de aquel entonces, aquella burbuja- porque los aquella pisos burbuja, siguen sí. aumentando su valor, el suelo sigue aumentando su valor, o sea, están los mismos condicionantes que teníamos en la primera década de los años 2000, Bueno, con los estamos menos teniendo vivienda. ahora, con menos vivienda seguramente y con un mercado y sobre todo con unos sueldos que siguen siendo bajos mismos. y que no se van adaptando al nivel que va subiendo la vida. Y eso es lo que pilla a los jóvenes por el medio y eso es lo que hace que el acceso al mercado inmobiliario, al mercado de la vivienda, sea muy complicado. Y por lo tanto, insisto, y esto lo creo totalmente, yo creo que las administraciones públicas tienen herramientas suficientes como para poder intervenir. Intervenir seguramente no sea la palabra, porque sé que a la derecha Hay una la palabra intervención. intervenir no os gusta demasiado. No, Os a gusta mí hay más- una intervención. Os gusta más que no haya reglas No, y que a esto mí- sea la selva. Eso os gusta a la derecha Joaquín, mucho. hay Os una gusta mucho intervención la que a mí derecha. me encantaría. Pero hay que ¿Sabes cuál? intervenir en ¿Cuál el es la mercado de mejor vivienda. Y intervención? perdón, termino. No Rebajar intervenir. los impuestos que Reglamentar. gravan a la vivienda. ¿Sabes? Rebajar los impuestos Con las que bajadas de gravan impuestos, a la vivienda. José Ignacio, con las bajadas de impuestos de la derecha, Le pido a la moderación. yo digo una cosa y termino. Eso, ya te Con digo. la bajada de impuestos de la derecha, que os gusta mucho bajar los impuestos, os encanta bajar los impuestos. no a mí grabar, me gusta, no grabar. A mí me gusta pagar poco, también es cierto, pero a mí lo que me gusta fundamentalmente es no tener que esperar una semana para coger cita con mi médico. Y los médicos y la sanidad se paga con
A ver, decirlo vosotros. ¿Con qué se paga? Con dinero, Con impuestos. Correcto. Y ¿Con qué mirar? A ver, y también gestionándolos bien. Es que es Pero importante, ese discurso de la derecha, vamos a bajar los impuestos, claro. Y luego una semana, como poco, para que tu médico te atienda. El autobús, que da pena subirse al autobús. Pero que Los servicios públicos, ¿demagogia de qué? Totalmente. Ah. Vamos a ver. Vamos a ver. Si nos entendemos o no nos entendemos. No. Ahora que estáis dejando descansar a Miguel un ratito, Pero que nos metéis con él. es que lo curioso es que estamos con la mayor presión fiscal de la historia que se recuerde de los últimos años. Es que estamos con la mayor presión fiscal y estamos En las clases trabajadoras. y estamos Julio. Y Las clases la mayor trabajadoras y autónomos. presión fiscal, sí, me da lo Y mismo. los Sí, que tienen sí. pasta, La mayor y los que el mayor tienen pasta esfuerzo, Andorra. el mayor Hablando esfuerzo del fiscal, la mayor presión fiscal y al mismo tiempo estamos sufriendo los peores servicios de la última década. Bueno, A ver, estamos- cuéntamelo, ¿no? Explícamelo. No. O sea, dices, Tú lo ¿cómo sabes se paga mejor eso que con yo, los impuestos? Sí, Julio. Ay, no, efectivamente, gestión, estamos o pagando yo no impuestos sé. y estamos pagando más impuestos que nunca y tenemos los peores servicios que nunca. O sea, alguna contradicción hay. Volviendo al tema de la burbuja inmobiliaria, la burbuja inmobiliaria, lo de ahora no es una burbuja inmobiliaria, evidentemente, es una escasez de vivienda absoluta, es una escasez de oferta. No tiene absolutamente nada que ver con aquel periodo de burbuja inmobiliaria que tuvo Hay tintes un muy componente, similares, tuvo un Julio. componente, no, también no las hay, no las hay. Sí, evidentemente, pero hubo un factor especulativo clarísimo. O sea, se compró vivienda para especular, para ahorrar como mecanismo de ahorro y Pues en definitiva para tratar de especular, tratar de venderla, de ponerla en el mercado, obteniendo plusvalías, etcétera. Eso lo sabemos. Y cuando aquí advertíamos, yo era de los que advertía de la que se estaba avecinando por una sencilla razón, porque eso mismo que pasó en España es que pasó en el Reino Unido 2 o 3 años antes, cuando todo el mundo decía, no, es que la vivienda no baja nunca. Y yo decía, ¿cómo que no baja nunca? Si en el Reino Unido ha pasado en estos años recientes, 2 o 3 años antes ya pasó en el Reino Unido. El problema de la vivienda es un problema y cuando se aportan soluciones, que me parece muy bien, sí, efectivamente, aportamos soluciones. ¿Y por qué es un problema? Porque no tiene una solución fácil. Ahora mismo no los se le quiere costes... dar, Julio? No, porque hay que implementar... Porque la vivienda es un bien de consumo que y no un sí, derecho. Pero Ese es el vamos a ver, problema fundamental, Julio. pero es un bien de simplificar, consumo y pero no un derecho. Pero ¿Por qué un bien de si nos consumo perdemos, es si nos un bien perdemos de en consumo? eslóganes, Se le han vamos a ver. quitado No es un todas las ayudas eslogan, que había. Julio. Que si nos, pero ¿Dónde están bien, las pero que me ayudas a la parece, inversión? pero que me parece muy Hay bien. que regular. Vamos a ver, ¿Entonces hay que regular o no? Joaquín, pero que los problemas no se resuelven con eslóganes. Los Y esto me lo problemas. dices tú, Julio. ¿Eh? Y esto me lo dices tú. Hombre, te lo estoy diciendo porque Bueno. te dices la vivienda es un derecho, Es no un bien de que- consumo, y con decir eso ya está solucionado. No, pone encima de la mesa soluciones, Ya y no basta, ¿Regulamos? y no basta con una solución, hay que poner que no? un paquete de soluciones porque es un problema multifactorial que tiene muchísimas derivadas y muchísimos condicionantes. El de la seguridad jurídica es uno de ellos, ese es importante. La falta de agilidad de las administraciones públicas para poner suelo urbanizable, suelo en disposición de ser urbanizado además lo y tienen. construido, es un problema real. Nuestras administraciones públicas son lentísimas. Volver a las El hecho, ayudas por inversión en vivienda. claro, para la gente volver, joven, por ejemplo, para la reinversión eliminar o bajar los impuestos que gravan todas las transmisiones patrimoniales de viviendas, por ejemplo. Pero sobre todo hay un problema ahora muy gordo, que es el coste de la edificación. Los costes han subido brutalmente, los costes han subido muchísimo. Y la materia. Si lo decía recientemente aquí, que el propio ayuntamiento cuando ha tratado de construir, cuando se ha puesto a construir, ha licitado para la construcción de vivienda social, vivienda de alquiler asequible, con superficies que no superaban los 75 metros cuadrados en calles, además del casco histórico, y en calles que no son especialmente atractivas. Y se ponían el coste medio de la vivienda, de la construcción solo, sin contar el precio del suelo, en 150.000 euros. Y te estoy hablando de calles del casco histórico. A ver quién... O sea, si metes el coste del suelo, el hecho de que esas casas, o muchas de esas casas, ni siquiera tenían garaje. En fin, estamos hablando... O sea, y cuando dije, es que las administraciones públicas, me acuerdo que lo dije en un consejo de administración de Zaragoza Vivienda, es que las administraciones públicas a estos precios, no tienen dinero, no tienen presupuesto suficiente para afrontar ellas solas, como promotores inmobiliarios, para afrontar el problema de la vivienda. O sea, ese es uno de los factores, ese es uno de los problemas fundamentales. Y en esto otra vez vamos a estar de acuerdo en esta mesa. Aquí acabáis al final todos de acuerdo, ¿eh? No sé. Hay un análisis que es cierto, que es el coste que tiene tanto para la iniciativa privada como para la iniciativa pública la necesaria construcción de un parque de vivienda
grande en este país, porque en este momento yo también coincido en que el problema es un problema de oferta. Hay datos que hablan de que cada año en España se forman 200.000 hogares y que la promoción de vivienda está en el entorno de las 20.000, no 9.000, pero 20.000, 30.000 viviendas. Es decir, estamos teniendo 200.000 personas se incorporan, quieren vivir. Hay un elemento En el año 2023, Miguel, 9.000. Más los que vienen, porque vendrán atraídos por las inversiones que se están haciendo. Pongámonos un 10% de vivienda para necesitarán vivir en algún sitio, nuevos hogares que se constituyen. Hemos pasado de tener una familia, una media de personas en hogares de 3,2 a pasar a casi 2,4 de media de hogar. Evidentemente tenemos un problema. Y hay que hacer una serie de una reflexión. Yo creo que esto es un tema, un pacto de Estado que está pendiente en este país para abordar en definitiva el gran problema que en este momento es el gran problema del país. Mucho más que otros problemas que nos pueden parecer más atractivos, más impactantes. Estamos hablando de más mediáticos. Pero la vivienda en este momento es la principal preocupación de los españoles, que ha superado con mucho a otras problemáticas que podían ser... Además, no ¿cuál es el principal problema del país? No, ¿cuál es tu principal problema? Tu principal problema. Es que es la economía, el poder formar una familia, porque sin vivienda... Y creo que es una cuestión de todos. Y nosotros, a nivel municipal, tenemos mucha capacidad. Y creo que requiere, pues mira, hay una iniciativa que es abrir otra vez, por ejemplo, el modelo de planificación urbana de Zaragoza, el Plan General de Ordenación Urbana de Zaragoza, ha prácticamente agotado sus bolsas de suelo. Es verdad que hay que... Bueno, pero Julio... Hay mucho suelo público. Pero todavía podríamos darle otra vuelta para hacer los cambios que necesitamos. Buscar financiación. Hoy el gobierno... que se pueden poner más suelo. Hoy el gobierno de España, plantea una cuestión, planteó ayer, que es crear incentivos para la inversión a través del Estado en bonos, una especie de bonos del Estado para invertir en construcción de vivienda y promoción de vivienda. Hay iniciativas de colaboración público-privadas, como os decía antes, que funcionan bien. El tema de los impuestos es muy complicado porque el impuesto, por ejemplo, cuando en España se bonificaba en el IRPF la adquisición de la primera vivienda, se generó también una burbuja. Parte de la burbuja famosa del 2008 tuvo que ver con que una parte importante de la inversión que tú hacías en la vivienda te se bonificaba vía IRPF. Quiero decir, hay que tomar medidas que eviten también la generación de burbujas. Pero es verdad que en el miedo que se tuvo para la burbuja hipotecaria del año 2008, la hipoteca de la subprime, es verdad que se hizo un freno de mano, se tiró de freno de mano frente a un país que construía vivienda, que probablemente éramos el país del mundo, después de China, que más vivienda construía. No nos dimos cuenta que venía una generación y que lo fiamos todo a que el reemplazo generacional, es decir, el piso de la abuela que va a ser cubierto por los nietos, hemos tenido un fenómeno de que tenemos nuevos pobladores en nuestras ciudades, que Aragón, como tú decías, va a tener un problema fundamental de viviendas si todos los desarrollos económicos que se han anunciado atraen el empleo que han anunciado, que habría que verlo. Literalmente no sé dónde van a vivir. Claro, ¿dónde? No sé dónde van a vivir. Y eso puede frenar la atracción de muchos otros proyectos porque evidentemente si la gente no tiene dónde vivir no va a venir a vivir aquí. Eso está claro. Yo quería poner encima de la mesa una propuesta que hicimos que además parece que ha caído en saco roto porque en el ayuntamiento, en el área de urbanismo, desde luego no han hecho ningún caso. Muy rápido, porque nos queda muy poco todos esos solares que ahora están en Zaragoza, que están en el Plan General de Ordenación Urbana, tienen una dedicación distinta o un objetivo distinto, servicios públicos o para servicios públicos, servicios educativos, equipamientos y efectivamente equipamientos comerciales y que llevan 15, 20, 25 años parados porque esos equipamientos no se van a construir. Yo me acuerdo un solar que hay para equipamiento educativo. Yo fui al Servicio Provincial de Educación a preguntar qué pensaban hacer con él, porque hay un colegio y estaba previsto para ampliar el colegio y me dijeron no, en esa zona no hay demanda de plazas escolares, no vamos a ampliar el colegio y ese solar no lo vamos a emplear jamás. Bueno, a continuación voy al área de urbanismo y les digo, oye, ahí tenéis ese solar que me han dicho que no se va a emplear nunca. Cambiarle la calificación por urbanizable para que se pueda construir vivienda. Bueno, pues todavía estamos. Y con ese hay docenas y docenas en todos los sitios. Basta con que te pases por vías por los Yo creo que lo que podemos estar más o menos de acuerdo es que en el tema de la vivienda, evidentemente, los partidos políticos tenemos mucho que decir, tenemos mucho que hacer. Pero hay creo fundamentalmente que tenemos que regular. El número uno es el que más en serio se lo tiene que tomar. Y fundamentalmente, el número uno, cuando fue a Bruselas el otro día, podía habernos dado un mensaje a todos los españoles, no sé, apuntando una solución a este problema de la vivienda, en lugar de dedicarse a insultar a otro político. Y ahí lo dejó. Y esto lo está haciendo reiteradamente. Y el número uno es el máximo responsable en todo. En lo bueno, a veces, y en lo malo, y en lo mejor.
yo creo que todos tenemos que ponernos las pilas, pero cuanto más arriba se está, más responsabilidad se tiene. Y el Partido Socialista, ya no os miro a vosotros, no ha hecho, yo creo, los deberes suficientes para atenuar un problema que sé que es complicado de resolver en su totalidad, pero que no hemos hecho nada, porque llevan gobernado seis años y le tienen tanto miedo a este tema, a este toro, que no saben por dónde entrarle. Si por la derecha, por la izquierda o por el centro. Y se lo van pasando de mano. Muy rápido. En cualquier caso, José Ignacio, creo que el tema de la vivienda es un tema que tenemos que ponernos a trabajar cuanto antes. Además, no es cuestión de un único partido, sino que es de toda la sociedad y de todos los partidos políticos que tengan representación. Y creo que es una cuestión que tiene que estar ahí encima de la mesa y, fundamentalmente, una cuestión importantísima. Creo que es necesario, y se ha dicho en esta mesa y lo comparto, hace falta más suelo. Hace falta más suelo, por supuesto que sí. Y además, más suelo, evidentemente, si es posible, público, que se ponga a disposición para esa vivienda social. En Zaragoza, uno de los términos municipales más grandes de todo el Estado, un tercio del término municipal, está ocupado por militares. Un tercio del término municipal. Por lo tanto, en Zaragoza, suelo, otra cosa no, pero hay para dar y para vender y para aburrir. Esto es otro debate, No hace falta ese suelo. Pero importante. Yo he Miguel, visto muy nerviosos ahí. Al compañero José Ignacio. ¿Qué quieres construir en San Gregorio? Vamos a hablar el campo de los problemas que podemos trabajar entre todos, desde la proximidad que nos da esta tertulia, que es una tertulia, no olvidemos, una tertulia local, que yo entiendo que la máxima responsabilidad, evidentemente, siempre la va a tener el máximo responsable del país, pero que no olvidemos que las competencias en materia de vivienda son competencias, en la mayor parte de sus casos, autonómicas y locales, y que el Ayuntamiento de Zaragoza y la Comunidad Autónoma de Aragón, y os lo he dicho, que hay iniciativas positivas como la que planteábamos de poder usar suelos dotacionales para promover vivienda. Hay que ser creativos y generosos y poner encima de la mesa a todos las soluciones que entendamos mejores, reconociendo y poniendo, cuando se dice una buena solución, reconociéndolo, y cuando se pueden hacer más cosas. Se está trabajando en ello bastante. Sí, y aquí lo único que nos necesitaríamos sería un pequeño empujón económico de ese dinero que se va a otras comunidades autónomas como la catalana. Volvemos al inicio. Un poquito de dinero lo arreglaríamos seguramente. Cuando por lo menos en Aragón, me daréis volvemos al inicio. Bueno, y a los vascos, ¿no? Señores, y yo Como creo siempre. que, hombre, decía Miguel que es un debate, pues sí, es un debate local, pero yo creo que deberían de aprender de lo correctos que sois hablando, de las cosas que se comparten. Yo creo que se ganaría así mucho más, desde luego, que como ha empezado el programa, y tú más. El y tú más lo deberíamos de dejar para de verdad hablar de los problemas que nos importan. Tendrías que presidir el sobre Congreso. todo para... Os los iba a llevar más rectos que una vela a todos. Bueno, más rectos que una vela. Bueno, buenas noches, muchas gracias a todos por venir y buenas noches a ustedes. Hasta el próximo miércoles.